nuevamente tengo este gran privilegio, del cual estoy muy agradecido con el Señor. Honro primeramente al Señor por la oportunidad. Él es el que nos da la fuerza, que nos da la gracia, la misericordia y la sabiduría. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se oye bien? Ok. Pero también, como dice la Escritura, que nosotros debemos dar honra al que honra merece, ¿verdad? Y de alguna manera también la Escritura nos enseña a honrar a nuestros padres, sabiendo que este es el primer mandamiento que tiene promesas. Amén. Y yo pues le agradezco al Señor porque me ha permitido también, así como me permitió tener un padre biológico, un progenitor que me engendró para que yo viniera a este mundo, pues también el Señor ha permitido que yo tenga un padre espiritual que me ha engendrado espiritualmente, y es el apóstol Sergio Enríquez, y que yo pues con la delegación, la bendición de mi pastor estoy también en este lugar. Amén. Yo quisiera que hiciéramos una oración juntos para que le pidamos al Padre que nos pueda bendecir con su palabra, con su enseñanza, con su instrucción, con su exhortación, y si es necesario, hermano, que es la parte que tal vez no nos gusta, con la reprensión también. Amén. Que el Señor pues pueda concedernos recibir esa porción que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias nuevamente en esta noche. Somos privilegiados al estar en tu casa, sabiendo, Señor, que aunque no hay una mesa física, una mesa visible en este lugar, sí sabemos que hay una mesa espiritual, en la cual tú has preparado un alimento, Señor, un banquete, Señor, un alimento espiritual para nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para saciar la necesidad que hay en nuestro corazón. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos concedas el tener, como dice la Escritura, oídos para oír. Que se cumpla en nosotros lo que tu palabra dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Permite que no solamente nuestro oído físico, literal, escuche, Señor, sino que los oídos de nuestro espíritu, de nuestra alma, Señor, puedan atender a la voz que proviene de tu boca, a la voz que proviene de tu trono, Señor, de tal manera que hoy no escuchemos la voz de un hombre, sino que podamos escuchar tu propia voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús recibimos tu palabra, Señor. Queremos atesorarla en nuestro corazón, queremos guardarla, Señor, queremos practicarla, Señor, que esa palabra se haga carne en nosotros, que esa palabra se haga vida en nosotros, Señor, y que vayamos a la práctica de lo que aprendemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Señor si todavía tiene fuerza y deseo de hacerlo. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, continuar una enseñanza que comencé el día de ayer. Primero Dios la logro concluir ahora, pues, y si no, pues otro día la concluimos, pero me gustaría retomar algunas cosas, y también considerando pues que no todos los presentes estábamos el día de ayer, quisiera tal vez recoger algunas espigas y hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos abordando. Yo quisiera pedirle que abra su Biblia en la epístola que le escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3, versículo 7 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo número 10. Pues esto fue en parte algo que yo estuve mencionando mientras estaba ya en la administración al final de la enseñanza, y quisiera tal vez comenzar con esta lectura. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10, dice la palabra del Señor: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Si usted se da cuenta en la lectura que acabamos de tener, el apóstol Pablo 2 veces menciona el interés personal que él tenía de llegar a conocer a Jesucristo. Ahora, si nosotros analizamos un poquito al respecto de la vida de este siervo de Dios, un apóstol genuino, podríamos considerar varios aspectos. Número uno, que a estas alturas más o menos tenía 14 años este hombre de estar sirviéndole al Señor en un ministerio apostólico. Decir que él aproximadamente 14 años atrás tuvo una experiencia extraordinaria en la cual pues él mismo lo testifica 3 veces, o por lo menos 3 veces nos deja ver la escritura que lo testificó. Seguramente lo testificó muchas veces, pero de alguna manera él contó cómo fue su conversión, cómo él, siendo un perseguidor de la iglesia, cuando iba con cartas para aprisionar a los cristianos, el Señor Jesucristo se le apareció en el camino cuando iba precisamente hacia la ciudad de Damasco. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y en ese momento el Señor se le manifestó. Él iba acompañado, pero la escritura dice que solamente él pudo oír la voz del Señor, quien le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ese momento comenzó un proceso en la vida de este apóstol y él se convirtió en el perito arquitecto de la iglesia. Ahora, lo que es impresionante es que este hombre, que había tenido experiencias con Dios extraordinarias, en este momento, 14 años después de su conversión, él dice que anhela conocer a Jesucristo. Y entonces eso parecería ser incongruente, porque se supone que si él es un predicador del evangelio, si es un hombre que ha tenido revelación de la palabra del Señor y que en algún momento pudo ver al Señor Jesucristo, oír su voz, la escritura dice que él mismo fue llevado hasta el tercer cielo, fue llevado por el Señor incluso al paraíso. Y él dice que escuchó cosas que no le es dado a los hombres saber. Sin embargo, a pesar de todo ese récord que él tenía, mire, realmente nos aventaja, creo yo, que por mucho el apóstol Pablo. ¿O cuántos consideran estar al nivel del apóstol Pablo? Yo creo que ninguno. Pero si el apóstol Pablo, y quizás esta escritura nos vaya a servir mucho hoy, tal vez como una anestesia antes de que le ponga la inyección, porque tal vez en algún momento le va a parecer la enseñanza un poco dura. Por lo menos yo sí la he sentido un poco dura, pero realmente es la palabra del Señor y la tenemos que recibir, ¿verdad? Pero tal vez al considerar que un hombre de esa talla, de esa estatura espiritual, en algún momento de su carrera cristiana, él dijo: yo quiero conocer al Señor Jesucristo. Quiere decir que él está consciente que aunque ya conoce de él, le hace falta mucho por conocer aún. Por eso en los siguientes versículos él dice que él prosigue hacia la meta. En otras palabras, no he llegado a la meta todavía. Ya corrí bastante tiempo esta carrera, ya avancé un buen trecho y seguramente aventajé a muchos que venían antes que yo, pero miro que la meta todavía está por delante y entonces voy a seguir corriendo hasta que alcance el premio mayor. En otras palabras, el premio del supremo llamamiento, dice el apóstol Pablo. Entonces él dice: no es que ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo hacia adelante para poder alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Entonces, si el apóstol Pablo a estas alturas del partido, dirían algunos, ¿verdad?, todavía no conocía al Señor Jesucristo, aunque era su apóstol, ¿cómo andaremos nosotros en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo?
Entonces yo de lo que he venido pues platicando, yo quisiera recoger tal vez un par de espigas, es de cómo gente, y hay muchos ejemplos que la palabra nos muestra. Yo cité algunos el día de ayer y quisiera recapitular un poco en uno que es el que ha estado de alguna manera dándome vueltas en mi corazón, en mi mente y en mi alma. Y le voy a invitar que me acompañe por favor al primer libro del profeta Samuel. Yo ahorita algunas cosas las voy a mencionar rápidamente, debido a que esto pues ya tuve la oportunidad de abordarlo el día de ayer, pero solo quisiera hacer mención de un par de cosas que me llamaron la atención. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. No me voy a detener mucho en esta escritura, pero sí quisiera tal vez recoger un par de espigas que dejamos por ahí tiraditas. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Lo que a mí me llamó la atención de esta porción de la escritura, tal vez ustedes pueden leer el capítulo completo, es de que este capítulo comienza haciendo el énfasis en que Samuel era servidor en el templo. Es decir, que Samuel servía en presencia del sumo sacerdote Elí. Entonces, si él servía en la casa del Señor, quiere decir que él era un siervo de Dios, era un servidor del Señor. Amén. Ahora, lo que realmente a mí me impresiona es que ya en el versículo 7, me estoy omitiendo 6 versículos o 5 versículos, dice: y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado la palabra del Señor. Entonces, lo que platicábamos el día de ayer era que Samuel servía en la casa del Señor y todavía no había conocido al Señor. Y entonces llamaba mucho mi atención el hecho de que Samuel puede ser el ejemplo, el prototipo de mucho cristiano. Quizás no de todos, pero sí de muchos creyentes que sirven dentro de la casa del Señor y todavía no han conocido al Señor. Ahora, aquí hay algo, esta podría ser, si quiere, más o menos se lo quiero ejemplificar. La enfermedad en este caso sería no conocer al Señor. Ahora yo quisiera hablarle un poco en estos versículos acerca de los síntomas, porque usted sabe que las enfermedades tienen síntomas y los síntomas muchas veces ayudan a un médico para poder detectar una enfermedad, ¿sí? Usted llega donde el médico y empieza a contarle qué es lo que está padeciendo. Y usted le dice de alguna manera: es que he tenido temperatura, he tenido dolor, he tenido náusea, etcétera. Y entonces ese conjunto de síntomas le dan la idea al médico de decir: ah, ya sé qué enfermedad es esta. Cuando ya sabe qué enfermedad es o cuál sospecha él que es, le puede mandar a hacer un examen. Y entonces ese examen solo le sirve a él para confirmar o descartar su sospecha. Entonces fíjese que aquí hay síntomas que de alguna manera vienen a ser indicadores de cuánto nosotros conocemos a Dios o cuánto nos hace falta conocerlo aún. Entonces, si usted se da cuenta, si quiere leamos en el versículo anterior al 7, que sería el versículo 6, dice: el Señor volvió a llamar Samuel, y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y entonces es cuando dice que Samuel no conocía aún al Señor y que no se le había revelado la palabra del Señor. Entonces mire, aquí hay un síntoma de los que aún no conocen al Señor y que quizás ya le están sirviendo al Señor. Es que eso es difícil de creer, que alguien le esté sirviendo al Señor y que no lo conozca. Porque entonces, y eso mencionábamos ayer, está sirviendo al que no conoce. Ayer mencionábamos que el Señor Jesucristo a la mujer samaritana que le está hablando de la adoración, queriendo darle una cátedra al Señor Jesucristo de adoración, el Señor le dice: nosotros
adoramos lo que conocemos y ustedes adoran lo que no conocen. Eso quiere decir que se puede adorar lo que no se conoce, pero también se puede servir a quien no se conoce aún. Entonces, ¿cuál es el síntoma? El síntoma es que como Samuel todavía no conocía al Señor, no sabía distinguir la voz de Dios. Entonces aquí ya podríamos platicar un poquito cómo estamos nosotros en cuanto a saber distinguir la voz de Dios. ¿O será que todavía nos sucede el hecho de que cuando Dios nos está hablando, esa voz la confundimos con la voz del ministro? Mire, yo voy a parar acá un ratito, porque eso es frecuente. Mire, ¿qué fue lo que le pasó a Samuel? Samuel oyó que mencionaban su nombre mientras él estaba durmiendo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Es que él estaba durmiendo junto al arca del pacto. Es decir, él no estaba durmiendo lejos de donde estaba la presencia de Dios, estaba durmiendo a la par del arca del pacto y no conocía al Señor todavía. Y entonces cuando él oyó la voz de Dios, él pensó que era Elí, el sumo sacerdote, quien lo estaba llamando. Se levantó, fue con él y le dijo: ¿me mandaste a llamar? Y él dice: yo no te llamé, anda a dormirte, deja de estar molestando. Pero entonces aquí viene algo. ¿Y no será que a veces cuando Dios nos está hablando, pensamos que es el pastor el que nos está hablando? ¿Y no será que a veces para esquivarnos del mensaje de Dios, lo que decimos, eso fue una ocurrencia del pastor? Esa fue una fumada del pastor. Y quizás tú estás pensando que es el hombre el que te ha estado hablando, y es Dios mismo el que te está hablando. Pero todavía confundes la voz de Dios con la voz del hombre. Híjoles, hermano, entonces si todavía confundimos la voz de Dios y no la logramos distinguir, quiere decir que tenemos un pequeño problema. Puede ser que no conozcamos al Señor. Bueno, esa era una espiga que quería recoger de acá, que está cardíaca, por cierto. Bueno, yo le voy a mencionar así rápidamente, hermano, por amor a los escogidos. Es que mire, uno a veces como predicador tiene un conflicto y un problema. Y es que a veces a uno no le gusta repetir las cosas. Pero tal vez eso se llama orgullo. Porque el apóstol Pablo, él decía: a mí no me importa repetirle las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Entonces perdónenme por los que ya oyeron lo que voy a decir y lo tengan que oír otra vez. Hagan como que nunca lo han oído, como que fuera primera vez. Pero, y quizás, como dice la escritura también, que cuando Dios nos dice algo 2 veces, es porque está pronto a hacerlo también. Y si de alguna manera lo vamos a escuchar nuevamente, y no se preocupe, yo no lo escucho por segunda vez, ya lo estoy escuchando más de 3 veces, porque no es primera vez que lo predico. Entonces yo mismo me tengo que soportar a mí mismo hoy, oyendo esto. Pero voy a ir rapidito en esta parte que ya abordé el día de ayer. En el primer, bueno, esto de Samuel ya lo leímos. Pero en el capítulo 2, versículo 12, y tal vez hago mención del versículo, usted lo lee o lo anota. En este versículo dice la escritura que los hijos de Elí eran hombres indignos y no conocían al Señor. Y entonces más adelantito de este versículo, en versículo 17, habla acerca de las actitudes que ellos tenían. Y la escritura dice que el pecado de aquellos jóvenes era grande delante del Señor, porque menospreciaban las ofrendas. Pero el punto central acá es que los hijos de Elí no conocían al Señor. Y entonces el día de ayer una de las cosas que mencionábamos es de que eran los hijos del ministro. Eran los hijos del sumo sacerdote, los que habían sido criados dentro de la casa del Señor y que habían crecido viendo a su papá sirviéndole al Señor todos los días. Pero a pesar de eso,
no llegaron a conocer al Señor. Y entonces hablábamos de que el crecer dentro de una casa ministerial, dentro de una casa donde se le sirve a Dios, no es la garantía para decir que los hijos nacidos en un hogar cristiano ya conocen al Señor. Y entonces hablábamos ayer de la necesidad de predicarles el evangelio a los que están en casa, de evangelizar a nuestros hijos y preguntarles si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo. Y aunque nuestro hijo se piense que estamos bromeando, ay papá, si todos los días me llevas a la iglesia, yo no te estoy preguntando eso, dígale usted. Yo te estoy preguntando si tú ya le entregaste tu corazón al Señor Jesucristo. Porque mire, a veces es incómodo, tal vez hasta para uno. Tal vez es más fácil predicarle a los de fuera, porque la misma escritura dice que nadie es profeta dentro de su propia tierra. Pero realmente en algún momento vamos a tener que sentar a nuestros hijos y hacer con seriedad la pregunta: ¿y tú qué piensas de Dios? ¿Tú qué piensas quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué crees tú acerca del Espíritu Santo? ¿Qué crees tú acerca de la palabra del Señor? Mira, una de las cosas que están siendo atacadas muy fuertemente en este tiempo es tratar con ciencia, con humanismo, con psicología, etcétera, tratar de convencer a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, de que lo que está escrito en la palabra de Dios son mitos. Y puede ser de que ellos escuchen, ya sea de parte de sus amigos, de parte de sus maestros o en cualquier otro lugar, que lo que está escrito en la Biblia son fábulas, son leyendas, son mitos, son historias. Pero realmente nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra eterna del Señor. Y eso se lo tenemos que enseñar a ellos. Entonces también veíamos que en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 10, la Biblia hace mención de una generación, de una nación entera, que dice la escritura que esa generación no había conocido al Señor y por eso habían hecho lo malo ante los ojos del Señor y se habían ido en pos de los Baales. Y entonces yo les mencionaba de que ellos de alguna manera eran la tercera generación de aquellos que habían salido de Egipto, aquellos que habían visto el brazo poderoso del Señor liberando al pueblo de Israel, sacándolos de la esclavitud, introduciéndolos al desierto, y empezaron a ver las maravillas que ocurrieron en el desierto. Esa generación pereció en el desierto. Los hijos de esa generación entran a Canaán por mano de Josué, conquistan aquella tierra de la promesa, ven caer a los gigantes de aquella tierra, y ahora esta generación muere también y aparece una tercera generación que dice la escritura que no habían conocido al Señor y que no habían conocido la obra que el Señor había hecho con Israel. Entonces aquí ya llevamos por lo menos 3 grupos. Cardíacos esos grupos, mire, de veras, a mí me gustaría seguir hablando de esto. Bueno, de ahí me detuve en algún momento en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 8, en donde el Señor está hablando acerca de las cosas malas que hizo Israel, y habla de lo malo que hicieron sus profetas, lo malo que hicieron sus gobernantes, lo malo que hicieron sus sacerdotes y lo malo que hicieron los que eran intérpretes de la ley. Y entonces cuando el Señor habla de los expertos, de los doctores en la ley, de los que interpretaban la ley, el Señor dice: los que se ocupan de la ley no me conocieron. Y entonces ahí venía un conflicto también, porque de alguna manera estos eran los maestros del pueblo. Es decir, aquí no estamos hablando de los discípulos. Allá, si usted quiere, Samuel era discípulo de Elí. Si usted quiere, los hijos de Elí, pues no eran los maestros, el maestro era el papá. Pero en este caso el Señor le está hablando a los que habían sido escogidos entre el pueblo para ser doctores, expertos en la ley, los que interpretaban la palabra del Señor. Y el Señor dice: esos que interpretaban mi palabra no me conocieron tampoco. Entonces hablábamos que no basta con tener un conocimiento de las Escrituras.
Es decir, que no basta con ser expertos o ser sabios y conocedores de los números en la Biblia, de las letras en la Biblia. Yo le ponía el ejemplo, tal vez no sabemos de memoria el orden de cómo aparecen los libros en la Biblia y cómo están clasificados en grupos, etcétera. Tal vez sabemos cuáles son los capítulos más grandes, los libros más grandes, etcétera. Pero el Señor está diciendo que aquellos que eran expertos en esa materia, de todas maneras no lo conocieron. Entonces mire, aquí llevamos unos buenos grupos, ¿verdad? Los hijos que nacieron en hogar cristiano, que no conocieron al Señor. Los que fueron llevados al templo a servirle al Señor desde niños, que no conocían al Señor. Aunque hago la salvedad que Samuel sí lo llegó a conocer, a diferencia de los hijos de Elí. Samuel sí lo llegó a conocer. El caso de los maestros, los doctores de la ley, que aunque tenían contacto con la ley todos los días, la leían, la revisaban, la analizaban, la enseñaban, la interpretaban, eso no los llevó al conocimiento de Dios. Entonces mire, bueno, ya le mencioné el caso del apóstol Pablo, pero yo quisiera tal vez ya ir un poquito al grano. Y entonces voy a empezar en donde terminé la enseñanza el día de ayer con la ayuda del Señor, que fue en el libro de Job. Si usted me acompaña al libro de Job, capítulo 42, versículo número 5. Perdón que me vine a 100 por hora, hermano, pero quería llegar a este punto que va a ser de donde vamos a partir en esta noche la enseñanza. Mire, yo prácticamente en esta oportunidad le voy a hablar acerca de los indicadores que vendrían a ser como termómetros. ¿Alguna vez a usted le han puesto algún termómetro? ¿Para qué le han puesto un termómetro? Para medir la temperatura de su cuerpo, ¿verdad? Para ver si está sano o no, porque de alguna manera esa temperatura no es una enfermedad, pero es un indicador, es un síntoma que puede estar manifestando que hay otro problema que hay que averiguar qué es, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo de alguna manera nos da indicación de que algo no está bien, y entonces utilizamos un instrumento llamado así, termómetro, para poder medir nuestra temperatura. Entonces mire, yo le voy a hablar en esta oportunidad tal vez de unos 3 o 4 termómetros para medir cuánto conocemos al Señor. Entonces, el primero pues está acá en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Yo le voy a leer acá la versión de la Biblia, la traducción al lenguaje actual, que no varía, no le cambia el sentido al texto original, sino que de alguna manera usa un lenguaje actualizado que nos da mayor facilidad para que lo podamos entender. Dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Antes de continuar, yo quiero llamar su atención de que en este momento estamos hablando de uno de los pocos hombres en la Biblia que tienen una característica que le voy a contar. La Biblia está llena de siervos y de siervas de Dios, pero algunos de esos siervos del Señor tuvieron el privilegio de que Dios dijo de ellos: mi siervo. Y de esos no hay muchos, los podríamos contar con las manos de nuestra mano, con los dedos de nuestras manos. Es decir, aunque la Biblia está llena de miles de siervos y de siervas de Dios, solo de unos pocos el Señor dejó escrito en la Escritura de quienes Él dijo: mi siervo Moisés, mi siervo David, mi siervo Abraham, mi siervo Josué, mi siervo Caleb. Mire, son menos de 10 de quienes el Señor dijo: mi siervo. Y uno de esos era Job. Porque usted se recordará que cuando el Señor está hablando de Job, es que mire, realmente a nosotros no nos convendría hablar tanto, hablar bien nosotros de nosotros mismos. Porque ¿quién va a hablar mal de su rancho, hermano? ¿Verdad?
Es decir, generalmente uno cuando habla de sí mismo procura ocultar lo feíto y lo malo, ¿verdad? Y procura resaltar lo mejorcito de uno. Pero cuando ya no es uno el que está hablando bien de sí mismo y es otra persona, eso tiene más valor, ¿verdad que sí? Cuando usted oye a alguien hablando bien de usted, ¿usted cómo se siente honestamente? ¿Se siente bien o se siente mal? ¿Verdad? Hasta para la oreja, ve que está hablando aquel de mí ahorita. Y cuando usted oye que está hablando bien, usted hace como que no escucha, pero por dentro dice, aleluya, gloria a Dios. Pero imagínese usted a Dios hablando bien de usted. Y lo más tremendo es que en ese momento Dios está hablando con el diablo, que el Señor lo reprenda, y el Señor le está dando carita y le dice, ya vistes a mi siervo Job. Y le dice, no hay otro como él en la tierra. Mire, entre paréntesis, en la Biblia llama la atención, y que también son pocos, tal vez unos 4 o 5 personajes de quienes en la Biblia se dice no hubo otro como él. Eso quiere decir que en la etapa de aquellos hombres en la tierra no se encontró alguien semejante a esos hombres. Mire, por ejemplo, cuando el Señor levantó a Salomón, aquel hombre que en el inicio de su carrera como rey fue humilde delante de Dios, y cuando tuvo la oportunidad de pedirle algo al Señor, le pidió sabiduría, buen juicio, inteligencia para juzgar a Israel. El Señor le dijo, te voy a hacer el hombre más sabio de la tierra y el más rico. De tal manera que ni habrá, ni hubo, ni habrá después de ti alguien tan sabio como tú. Ese fue uno de los pocos. Pero hubieron otros hombres de quien Dios dijo que no había habido ni antes ni después alguien como ellos. Y uno de esos fue Job, de quien Dios dijo que no había otro como él. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que este hombre, en el capítulo 42, que es el último capítulo de ese libro, llama la atención que es hasta en ese momento cuando Job, imagínense qué tremendo, Job, ese hombre que el Señor dijo que era íntegro, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, ese hombre está diciendo, antes yo sabía de ti solamente lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. En otras palabras, Señor, hasta ahora en el capítulo 42 de mi vida te llegué a conocer. Antes solamente había escuchado de ti, pero ahora te puedo ver. Entonces aquí hay una situación, hermano, tremenda. Porque resulta que el libro de Job tiene 42 capítulos. Y en el capítulo 1, Dios empieza a trabajar con Job, porque él era un hombre rico, era un hombre próspero, era un hombre que tenía todo en su casa. Y el Señor empieza a quitarle todo lo que tenía, le quitó a sus hijos, le quitó sus posesiones, le quitó a su esposa, le quitó la salud, y viene una debacle para la vida de aquel hombre que no conocía a Dios. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Aquel hombre no conocía al Señor, pero el Señor se propuso que Job lo llegara a conocer. Ahora, lo triste tal vez y lo lamentable quizás, y lo que no nos va a gustar a nosotros, es que muchas veces para que lleguemos al conocimiento del Señor, muchas veces para que lleguemos a conocer a aquel de quien hemos oído antes, a veces es necesario que nos metan a un desierto, y en algún momento es necesario que nos quiten cosas que amamos, porque en esa soledad, en ese dolor, en esos problemas, en esas adversidades, se nos va a presentar el Señor
Señor, se nos va a manifestar el brazo de Jehová y en medio del dolor vamos a poder decir: Señor, ahora sí te conozco. Antes no te conocía, hablaba de ti, predicaba de ti, leía tu palabra y sabía muchas cosas, pero realmente no te conocía. Pero a través de este dolor, a través de este sufrimiento, a través de esta enfermedad, a través de esta crisis, llegué a saber quién eres tú. Ahora ya no hablo de lo que me cuentan, sino que ahora hablo de lo que estoy viviendo. Eso se llama experiencia personal. Ahora aquí viene algo bien tremendo, hermano. Porque resulta que en el versículo 6 dice, le voy a leer el 5 y luego el 6 para tener continuidad en la lectura. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, mire, aquí hay algo bien tremendo, y para eso tendríamos que leer todos los capítulos del libro de Job. Pero perdón, hermano, vamos a ver si me da el largo del cable para bajarme un momentito acá. Mire, pues, se lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Job está diciendo: ahora que llegué a conocerte, ahora sí me voy a retractar. Ahora me voy a arrepentir en polvo y en ceniza. Eso quiere decir que durante 41 capítulos de ese libro, a pesar de que le había llovido sobre mojado, y perdón, hermano, pero como decimos a veces, le había llovido hasta por debajo de la lengua, sus amigos, cuando trataban de hablar con él, arguyendo con él acerca de lo que le estaba pasando, no había manera de que él pudiera aceptar de que él estuviera equivocado. Y él pasa discutiendo 41 capítulos, justificándose en cada uno de ellos, atribuyéndole al Señor una injusticia, porque él consideraba que él no había pecado. Y entonces él decía: no puede ser que Dios me esté tratando de esa manera cuando yo he obrado con justicia y con rectitud. Y sus amigos, hermano, se lo trataban de bajar de la moto, diciéndole: no, revisa bien tu tienda, seguramente alguna injusticia cometiste, algún pecado tienes que tener escondido, algo tuvo que haber pasado, porque Dios no es injusto para tratar a sus hijos de esa manera. Y aquel hombre decía: no, no, y no, y no, y no, hasta que conoció al Señor. Cuando lo conoció, es que mire que esto es como un espejo. Cuando él pudo ver al Señor, pudo ver su vida reflejada en ese espejo, y entonces pudo ver su pecado, pudo ver su realidad. Y entonces en ese momento él dice: Señor, ahora que te he visto, ahora sí me voy a retractar y me voy a arrepentir en polvo y en ceniza. En otras palabras, me voy a tragar las palabras que dije, me voy a retractar. Entonces, termómetro. Ahorita le voy a poner el termómetro ahora a la boca. El que conoce a Dios se puede retractar y se puede arrepentir. El que no conoce a Dios, le es muy difícil reconocer sus errores. Todo el mundo le puede estar señalando la falta, y él es el único que no se da cuenta que está errando. Es el único que no puede ver que se equivocó. Le es difícil ver sus faltas al que no conoce a Dios, pero al que tiene enfrente de su rostro al Señor, le es fácil arrepentirse, le es fácil decir: ciertamente he pecado delante de ti, Señor, ciertamente soy transgresor de tu ley y de tu mandamiento, ciertamente hay pensamientos inicuos en mi mente, hay pecado en mis ojos, hay pecado en mi boca. Mire, cuando uno se la pasa justificando todo el tiempo, tiene un problema serio.
Pero cuando uno logra identificar inmediatamente un error, una falta, un pecado, un mal pensamiento, aunque otros no se den cuenta, aunque otros tengan un buen concepto de nosotros, nosotros en el interior decimos: Señor, mi pecado, como dijo David, está delante de ti, no lo puedo esconder. Entonces mire, el conocer a Dios nos va a dar la facilidad de reconocer nuestros errores. Pero aquel que le es difícil reconocer sus errores, ay, hermano. Y mire, como eso es un termómetro, aquí es el Espíritu Santo, la palabra del Señor, y usted conscientemente diciendo: Dios mío, ¿cómo me va a mí cuando me equivoco? Y en mi casa, porque hermano, a alguien dejó Dios en nuestra casa para que se encargue de señalarnos nuestros errores. Y si alguien va a ser honesto con nosotros, son los más cercanos. A veces los demás que no son tan cercanos, que nos aman, tienen hasta cuidado para decirnos algo. Y si es posible, mejor no nos lo dicen, porque supuestamente, no, pobrecito, mejor que lo descubra. No, el más cercano, ay Dios, hermano. Si usted tiene la oportunidad y se atreve y tiene la humildad de decirle a su cónyuge, por ejemplo: dime la realidad, cómo es mi comportamiento, y le da el micrófono, después se lo va a querer quitar rapidito. Ya no sigas, le va a decir. Pero el problema es cuando nosotros vamos a la defensiva, cuando nos están señalando. Pero mira, es que lo pudiste decir de otra manera. Y nosotros no, pero es que no. Cuando conocemos a Dios, tan fácil que es retractarnos. Pero mire, no es lo mismo arrepentirse que retractarse. Se le voy a poner un ejemplo. Es como que uno de nosotros en algún momento ofenda a alguien, tal vez sin la intención de hacerlo. Y de repente, cuando ya va tal vez para su casa, se pone a analizar y dice: híjole, yo creo que ofendí al hermano. No debí decirle eso. Debí utilizar otra palabra más amable. Entonces en ese momento se arrepintió. Pero usted llega a su casa, cena, se duerme, amanece al día siguiente, pasa una semana, por fin lo vuelve a ver al hermano. Usted está arrepentido de lo que hizo, pero no se retracta. Porque retractarse es llegar: hermano, la semana pasada yo me equivoqué, usted tenía la razón. Eso es retractarse. Entonces Job lo que hizo fue, es que mire, ¿cuántos han leído el libro de Job? Mire, Dios estaba arguyendo con Job. Sus amigos arguían con él y nadie lo convencía. Entonces cuando él se retractó, le dijo: Señor, tenías razón sobre mí. Todo lo que habías dicho de mí era cierto, pero yo no lo podía ver. Estaba ciego, estaba cegado por mi orgullo, por mi arrogancia. No quería aceptar mis errores, pero ahora que mis ojos te han visto, ahora me puedo retractar, te puedo dar la razón. Tú nunca te equivocas. Yo fui el que me equivoqué, Señor, cuando decidiste quitarme a mis hijos, quitarme la salud, Señor. Cuando te llevaste mis bienes, Padre, yo te juzgué creyendo que estaba sobrando en injusticia conmigo, pero ahora puedo ver que nadie puede estorbar tus propósitos y que tus planes para mí siempre serán buenos, Señor. Tú nunca te equivocas, yo sí me equivoco. Entonces miren, no se trata solamente de decir: yo conozco al Señor. No, pongámonos el termómetro. Pero como son 4, ya por lo menos ya vamos 1, a ver cómo nos va. Este es un examen de 4 preguntas. Mire, los exámenes, usted que en algún momento fue estudiante, o quizás algunos todavía lo son, ¿usted qué clase de exámenes prefiere? ¿Los que tienen 100 preguntas y que vale 1 punto cada pregunta? ¿O los que tienen 4 preguntas y vale 25 puntos cada pregunta? Yo creo que uno prefiere que tengan muchas, porque dice uno: si me equivoco en unas 10, por lo menos tengo 90 que tal las voy a sacar buenas. Pero si uno se equivoca en 2 de 4, ya perdió el examen, hermano. Bueno, ¿cuántos tienen facilidad para retractarse?
Ay, hermano, pedir perdón cuando se equivocó. Mire pues, este no es un mensaje familiar, pero ya que vamos por ahí, hablemos un poquito de nuestra casa. Mire, ¿cuántos varones hay acá, cabezas de casa? Vaya pues, ahorita nos va a caer a nosotros. De alguna manera Dios nos dio el privilegio de tener autoridad para bendecir a los nuestros. Y nos dio el privilegio de ser cabeza de una familia. ¿Verdad que sí? ¿Se sienten honrados ustedes por ese privilegio? Ok. Pero eso no quiere decir de que nosotros no cometamos injusticia en nuestro trato con nuestra esposa o con nuestros hijos. Pero como somos el hombre de la casa, la cabeza del hogar, entonces cuando nos equivocamos, simplemente dentro de nosotros decimos, híjoles, me equivoqué, pero ahí lo dejamos. Mire pues, si un día usted aún su hijito de 3, 4 años en algún momento le dio un su par de nalgaditas y después se dio cuenta que no había sido él el que había cometido la travesura, usted llega con él a decirle, tal vez no le va a entender completamente lo que le está diciendo, a decirle a ese niño que es inferior a usted si quiere en tamaño, en fuerza, en inteligencia, porque él está todavía comenzando su desarrollo, su crecimiento, llegar usted delante de ese más pequeño a decir, te tengo que pedir perdón porque me equivoqué, no te corregí debidamente, me pasé, lo hice con enojo, con ira, ¿me perdonas? Yo le puedo decir, le puedo asegurar que ese corazón tan tierno ni siquiera tiene resentimiento, pero puede estar aprendiendo a ver, ala, ese es mi papá con esa voz tan ronca, ese es mi papá tan grande, se atreve a venir conmigo a decir me equivoqué. No me va a contestar, usted lo hace. Señor nos ayude, ¿verdad? Bueno, primer libro de San Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7. Aquí va otro termómetro, hermano. Este es otro indicador. Y aquí la cosa se va a empezar a poner cardíaca, hermano. Así que el Señor nos ayude, nos agarre ministrados. Versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mire, aquí hay otro termómetro que nos tenemos que poner hoy, y ese termómetro se llama amor. Porque aquí el Señor de alguna manera lo que nos está enseñando hoy es cómo es que realmente se mide nuestro conocimiento. Es decir, conocer a Dios tiene frutos, tiene evidencias. No solo se trata de que nosotros creamos, pensemos o digamos que conocemos a Dios. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, eso se va a tener que evidenciar con frutos. Ya vimos que el primer fruto se llama arrepentimiento. Ahora aquí hay otro fruto, porque aquí el apóstol Juan claramente dice que el que no ama no conoce a Dios. Y mire, entre paréntesis, aquí no dice que el que no ama no es cristiano. Porque para empezar, esta carta no fue escrita a inconversos, a impíos o a pecadores, sino que esta carta fue dirigida a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, y es por eso que Él acá cariñosamente, amorosamente dice, amados.
Entonces, si el apóstol Juan está hablándole a los salvos, a los creyentes, diciéndoles, si alguno de nosotros no ama, no conoce a Dios, aunque sea cristiano, aunque sea creyente, aunque sea servidor en la iglesia, perdón lo que voy a decir, aunque sea el ministro o el pastor o el anciano de una congregación, si no ama, no conoce a Dios. Pero ¿sabe qué es lo más cardíaco? Que aquí no está hablando de amar a Dios. Por eso es de que el versículo 7 empieza: amados, amémonos unos a otros. Aquí no está hablando él de amar a Dios. Por supuesto que ese es el primero y más grande mandamiento, pero la escritura dice que el segundo es semejante al primero. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces mire, ¿cómo andaremos nosotros en cuanto al amor fraternal? De eso está hablando el apóstol en ese momento. ¿Cuánto amas a tu hermano? ¿Sabe por qué? Este es el termómetro. Mire pues, si la pregunta fuera ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuántos aman a Dios acá? No es tan difícil. Es que mire, honestamente, no amar a Dios hasta debería ser imposible. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es Dios para nosotros? ¿Acaso no lo es todo? Él es el que nos provee de salud, de fuerza, de trabajo, de una familia, de una casa, de todo lo que necesitamos. Es Dios. Y cuando nosotros sabemos que todo lo bueno que nos puede suceder viene de parte de Dios, ¿cómo no amarlo? Si el Señor no nos ha hecho nada malo, solo nos ha causado bienes, ¿verdad que sí? Pero es que el meollo del asunto es en amar al hermano, que no es Dios, que es defectuoso, que es humano, que tal vez hasta te ha tratado mal en alguna oportunidad. Ahora, ¿por qué ese es el termómetro? Porque viene el Señor, como ya nos conoce, el mismo apóstol Juan, como ya conocía a los de aquel tiempo, cuando les estaba hablando acerca del amor, porque este fue el apóstol del amor, el que se especializó en hablar del amor. Cuando él hablaba del amor y de amar a Dios, todo le decía: nosotros amamos a Dios. Hasta que un día el apóstol Juan dijo: ok, ninguno puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano. Porque nadie, y utiliza un principio interesante, porque nadie puede decir que ama al que no ha visto si no ama al que mira todos los días. Entonces el dilema no está en cuánto amas a Dios, sino que la pregunta cardíaca de este examen es: ¿cuánto amas a tu hermano? A tu hermana en Cristo. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Bueno, van dos preguntas del examen. Y ahorita vienen las más difíciles todavía. Ahorita ya lleva usted 50 puntos seguramente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Este vendría a ser el tercer indicador, aunque realmente al final le estoy hablando de 5, porque yo le hablé del primer libro de Samuel, capítulo 3, que conocer a Dios nos daba la facilidad de identificar su voz, conocer la voz de Dios. Y el que no conoce no puede distinguir la voz de Dios. Entonces al final van a ser 5 cosas. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, en que nos sabemos de memoria el libro de los Salmos. No dice así. Entonces esta mi Biblia está mala usted. Dice: en esto sabemos. Miren, ¿en qué se conoce que alguien ya llegó a conocer a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso
y la verdad no está en él. Este está más cardíaco, hermano. Entonces mire, el que conoce a Dios sabe distinguir cuando Dios le está hablando y no confunde la voz de Dios con la voz de los hombres. Se lo va a poner de la siguiente manera: el que llega a conocer a Dios y oye hablar a un predicador sabe distinguir y decir, ahorita está hablando el Señor. Pero también sabe distinguir, ahorita no está hablando el Señor. Este se desvió, está hablando una carnalidad, una herejía. Está hablando por sus propios sentimientos y no de parte de Dios. Logra identificar la voz de Dios y la voz de los hombres. El que conoce a Dios se arrepiente con facilidad y se retracta de sus malas acciones. El que conoce a Dios ama a su hermano. Pero ahora este está cardíaco porque estos versículos dicen que en esto sabemos que alguien conoce a Dios. Mire, aquí nos la puso tal vez no más fácil, porque aquí está hablando en tercera persona. Mire pues, usted conoce quizás a muchos creyentes, a muchos cristianos, ¿verdad que sí? Muchos hijos de Dios. Entonces, ahorita se la voy a poner más fácil. ¿Me ayudaría usted a juzgar a otro en este momento? Eso es más fácil que juzgarse uno mismo. Entonces mire, a aquellos que dicen que conocen a Dios, usted les va a poner el termómetro en este momento. ¿Ya le vino a su mente alguien que dice que conoce a Dios? Tal vez en el trabajo, en la escuela, universidad, etcétera. Algún amigo, familiar, pariente que usted dice, este dice que conoce a Dios. Póngale este termómetro y empiece a analizar si él o ella guarda los mandamientos del Señor. Porque en esto sabemos si alguien conoce a Dios o no. Mire, hermano, se lo voy a poner así, hermano, perdón, no es tan difícil y tan duro, pero lo que el apóstol Juan está diciendo es: no se conoce a alguien que conoce a Dios por cuánto se congrega. No se conoce a alguien que conoce a Dios por cuánto ora. Híjoles, hermanos, está cardíaco, ¿verdad? Porque aquí el Señor está diciéndonos claramente cómo se distingue a los que conocen a Dios. Y una de las cosas es que los que conocen a Dios guardan sus mandamientos. O sea que no es de tanto wiri wiri, no es de tanto hablar, no es de tanto jactarse, sino que es de practicar la palabra del Señor. Mire, fíjese que ahorita me vino a la mente algo que hace un par de días yo estaba leyendo en la escritura que conmovió mi corazón. Y tal vez sería bueno que lo leyéramos porque tiene que ver con lo que estoy leyendo en este momento. En el libro del profeta Jeremías, espero encontrar la cita, creo que es el capítulo 35. Hay un relato de la escritura impresionante, hermano. Mire, porque guardar los mandamientos lo podríamos resumir en una palabra: obediencia. Entonces, el indicador de cuánto conocemos a Dios es la obediencia. Amén. Entonces, mire esta escritura. Usted no se aburre si le leo unos cuantos versículos, ¿verdad? Capítulo 35, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. ¿Ya tiene usted la cita? Ok, así leemos juntos. Versículo 2 dice: ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las recámaras, y dales a beber vino. Entonces tomé a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la casa de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, a la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios, la cual estaba cerca de la cámara de los oficiales, que estaba encima de la cámara de Maasías, hijo de Salum, guarda del umbral. Versículo 5. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras llenas de vino y tazas, y les dije: bebed
vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. No edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni plantaréis viña, ni poseeréis ninguna, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días en la tierra donde sois peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificarnos casa en donde morar, y de no tener viña, ni campo, ni sementera. Hemos habitado solamente en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Entonces mire, me voy a adelantar al verso 12. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿no aprenderéis a escuchar mis palabras? Declara el Señor. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo os he hablado repetidas veces, con todo no me habéis escuchado. También os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tras los dioses para adorarlos, y habitaréis en la tierra que os he dado a vosotros y a vuestros padres. Pero no inclinasteis vuestro oído, ni me escuchasteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han guardado el mandato de que su padre les ordenó. Por eso, pero este pueblo no me ha escuchado. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda calamidad que he pronunciado contra ellos, porque les hablé, pero no escucharon, y los llamé, pero no respondieron. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: por cuanto habéis obedecido el mandato de vuestro padre Jonadab, guardando todos sus mandatos y haciendo conforme a todo lo que él os ordenó, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Ahora mire, esta era una parábola, un ejemplo impresionante para Judá. Porque resulta que Jonadab, hijo de Recab, les dio un mandato, pero él no le dijo que era un mandamiento del Señor. Es decir, él como patriarca, como cabeza de una familia, les dio un mandamiento, pero eso era personal. Eso no se estaba basando en la ley del Señor, sino que él tuvo criterio propio y le dijo a sus hijos: ninguno de ustedes jamás va a beber vino. Ni ustedes ni sus hijos, jamás. Entonces mire qué tremendo, porque Dios le dice a Jeremías, para darle una lección a todo Judá: llama a los hijos de Jonadab y llévalos a la casa del Señor, y llévalo a una de las recámaras en donde se guarda el vino, y diles: bebed vino. Y ellos respondieron: mire, a esas alturas Jonadab ya había muerto. El que había dado el mandamiento ya no estaba. Es decir, ellos podían decir: bueno, nuestro papá, seguramente anticuados tus conceptos que tenía de la vida, solo a él se le ocurrió darnos esta ordenanza de no beber vino, pero él ya no nos está viendo. Y le hubieran entrado en ese momento. Ellos dijeron: no, nuestro padre nos mandó. Pero no están diciendo nuestro padre Dios, ellos están diciendo nuestro padre biológico nos ordenó.
y nos dijo que nunca bebiéramos vino, y hasta el día de hoy lo hemos cumplido y lo vamos a seguir cumpliendo. Entonces viene el Señor y dice: estos hombres han guardado la palabra de su padre biológico, pero Judá y Jerusalén no han guardado mis palabras. Entonces mire, la obediencia es un indicador. Si conocemos o no conocemos a Dios, se mide por medio de la obediencia. ¿Te ha mandado el Señor algo? Porque mire, aquí podríamos incluso hablar de los remas personales. Porque mire, la voluntad de Dios tiene dos dimensiones. Una voluntad de Dios que es para todos. Esa es la voluntad general de Dios. Esa la encontramos en la Biblia, en la Escritura. Ahí no va a decir esto es para Julano, esto es para Mengano, esto es para Perencejo. No, esa es la voluntad de Dios general, es para todos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: y esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que deis gracias al Señor en todo. Esa es la voluntad de Dios para todos. Pero muchas veces Dios nos manifiesta su voluntad de forma personal y nos pide algo a nosotros que no le pide a los demás. Por eso le leí este ejemplo, porque a los recabitas les pidieron algo que no les pidieron a las demás familias. Ese era un rema que tuvo aquel hombre para esa familia que Dios le había dado a cubrir, y él consideró que eso iba a ser sano para sus hijos, y él les dijo: ustedes no van a beber vino. Y ellos pudieran haber dicho: papá, pero si mis compañeros todos beben vino. Es la bebida oficial en Jerusalén a la hora del almuerzo, no porque sean borrachos, sino que a la hora del almuerzo, hasta para hacer digestión, después de que comen carnita asada, se echan una copita de vino. Pero él dijo: este es el rema personal. Entonces hay cosas que Dios directamente te va a pedir a ti, que no le va a pedir a los demás. Por supuesto, esa palabra tú no se la puedes ir a imponer a los demás, porque si tú lo que Dios te dijo a ti que hicieras, se lo impones a los demás, eso se convierte en un mandamiento de hombre. Para ti era mandamiento de Dios, porque Dios te lo dijo a ti. Mire, pues le voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista tenía mandamientos personales de la forma de cómo él debía de vestir. Él parecía ante los demás como un loco de cómo él vestía, pero a él Dios le dijo que se vistiera así, y a él Dios le dijo que era lo que tenía que comer. Y él tal vez miraba que otros tenían otra libertad para comer otras cosas, pero él decía: a mí Dios me dijo que de esta manera me alimentara, y así me voy a alimentar toda la vida. Fue rema personal el que tuvo Daniel en Babilonia, cuando él dijo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. A él no se lo ordenó el Señor, no se lo dijo nadie. Él tuvo el criterio personal de decir: yo no me contamino de eso. Si los demás participan de eso, yo no voy a participar. ¿A dónde lo quiero llevar? Que la obediencia a Dios muchas veces te da la fuerza para que no te sientas presionado por la forma como viven los demás creyentes. Es que mire, nosotros estamos viviendo en un mundo actual en donde se ejerce presión. Y a veces cuando vemos que todos lo están practicando, nosotros tal vez tenemos el rema de Dios de que eso no debe hacerse de esa manera, pues no podemos impedírselo o prohibírselo a otros, pero sí podemos tomar la decisión de decir: yo no voy a participar de eso, y punto. Aunque me digan ridículo, absurdo, anticuado, lo que sea, yo voy a obedecer el mandamiento del Señor. Pero mire, aquí viene lo hermoso. Denle un aplauso al Señor. Porque cuando alguien decide obedecer al Señor, el Señor se levanta como en este momento diciendo: de todos los hijos de este hombre que han obedecido ese mandamiento que su padre le dio, no faltará varón que esté delante de mí todos los días. Entonces Dios, al final la Escritura dice que honra a los que le honran. Entonces mire, obediencia. Obediencia de dos maneras. En cuanto a los mandatos que Dios nos dio a todos sus hijos. Pero hay otros mandamientos que Dios te da directamente a ti.
Mire, hay cosas que Dios le pide a unos que no le pide a otros. No sé por qué, hermano. Y uno no puede decir, Señor, ¿y por qué a fulano no le has pedido eso? Mire, llega el Señor con Abraham y le dice, quiero que me ofrendes a uno de tus hijos. Llévalo a un monte que yo te voy a decir y me lo vas a presentar en holocausto. En otras palabras, primero lo vas a degollar y después lo vas a quemar. Por eso es de que el muchacho le pregunta, Señor, aquí está el fuego. ¿Para qué querían fuego? Para quemarlo. Pero eso fue un mandamiento para él. Él lo obedeció, subió al monte. Dios vio la actitud, la obediencia, la fe de aquel varón y lo impidió que lo hiciera. Pero el Señor le recibió la ofrenda, aunque no le recibió el sacrificio, le recibió la ofrenda. Entonces, mire, habrá algo. Fíjense que a mí se me hace que sí. A mí se me hace que a más de alguno de los que estamos acá, Dios nos ha pedido algo personal que no le ha pedido a los demás. Y un día que estaba ministrando las ofrendas allá en la iglesia, ponía un ejemplo de esto, porque les hablaba de que nosotros a veces cuando hablamos de la ofrenda nos basamos solamente en un versículo, aquel versículo que dice cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Usted lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces decimos, bueno, entonces es uno el que se propone lo que va a dar. Amén, esa es una forma de dar. Pero Abraham no se propuso en su corazón darle a Isaac, al Señor, sino que esa fue una ofrenda que Dios le pidió específica. Entonces hay ofrendas que Dios nos pide específicas y nos dice, dame esto. Eso ya no es que nosotros nos proponemos en el corazón. Entonces yo les ponía un ejemplo. Podría ser que Dios le hable a uno de nosotros y le diga, ya no quiero que mires televisión. Ese sería un rema personal. Sería un mandamiento de hombre si esa persona cuando tiene el turno de predicar le empieza a atacar a la televisión y a decirle a la iglesia, hermano, el Señor me dijo que ya no miremos televisión. Ah, qué chulo, ahora le dijo a él. Si el Señor se lo va a pedir a otro, que se lo pida el Señor. Pero si, mire, Dios nos puede pedir cosas buenas. Es decir, Dios no nos va a pedir solo cosas malas. Dios nos puede decir, ya no me gusta que hagas tal cosa. Y tal vez no es mala, pero el Señor te la está pidiendo. Puede ser que el Señor te diga, ya no me gusta esa amistad, la tienes que cortar. Ya no me gusta esa relación. Pero la pregunta es, cuando Dios nos pide de forma personal y eso se convierte en un mandamiento que Dios nos da, ¿cómo hacemos? ¿Le obedecemos o no le obedecemos? Porque acuérdense de que estamos hablando de los termómetros, de los indicadores de cuánto conocemos a Dios. Entonces, mire, ya para terminar, ya solo me queda uno. Y dejé el más cardíaco para de último. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Cómo estamos con la obediencia, hermanos amados? Qué silencio. Primer libro de Juan, entre paréntesis, si se da cuenta, esos indicadores prácticamente se los dieron al apóstol Juan. Con esto termino. Primer libro de San Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 6, dice de la siguiente manera. Este está cardíaco, hermano. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ese está más cardíaco que los otros, hermano. Yo tengo que explicar un par de cositas acá. Me quiero quedar con la parte final. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Pero entonces aquí yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de acá pecan? El que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuál es el termómetro acá para saber si conocemos o no al Señor? El pecado.
Ahora déjenme leerle siempre lo que el apóstol San Juan dice, más adelantito, o mejor dicho, más atrasito. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí hay un gran problema. Por un lado, el apóstol Juan afirma que todos pecamos. Y si alguno dice que no peca, se está engañando a sí mismo, dice. Pero por el otro lado dice que el que peca no conoce a Dios. Entonces aquí la cosa está bien cardíaca. Porque si todos pecamos y el que peca no conoce a Dios, quiere decir que aquí ninguno conocemos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera explicar? Mire, realmente la diversidad de traducciones, traductores de la Biblia, versiones de la Biblia nos ayudan mucho a comprender la idea de lo que el apóstol Juan está diciendo. Porque ciertamente todos pecamos. Lamentablemente todos los días. ¿Habrá alguien acá que pueda decir, hermano, fíjese que hoy no he pecado en todo el día, hermano? Tal vez pasó durmiendo todo el día. Pero aún en los sueños pecamos, hermano. Entonces, la Biblia textual, que traduce textualmente, por eso se llama así, Biblia textual, traduce textualmente del idioma griego al español, lo tradujo así, el mismo versículo: todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces aquí cambió la situación, porque acá ya no dice que todo el que peca no lo ha visto y no lo ha conocido, sino que dice todo aquel que continúa pecando, ese no lo ha visto. Y fíjese, por ejemplo, la nueva versión internacional dice: todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Entonces fíjese que yo me fui a buscar en el idioma griego precisamente la palabra que estaba utilizando acá el apóstol Juan cuando dice todo el que peca. Y aquí la palabra griega es una palabra que más o menos se pronuncia hamartano. Y mire lo que significa. Dice que indica no la comisión de un acto, sino la continua práctica del pecado. Entonces el apóstol Juan no está diciendo que el que peca no ha conocido a Dios, pero lo que sí está diciendo es que el que practica el pecado, ese no conoce a Dios. Es decir, el que continúa pecando, el que permanece pecando, el que no es, mire, el apóstol Juan lo dice de la siguiente manera: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otra porción de la escritura dice: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces quiere decir que en nuestra carrera muchas veces nosotros vamos corriendo hacia la luz, buscando la perfección en Dios, buscando agradar a Dios, y en algún momento como que el pecado corre más rápido y nos llega a alcanzar y cometemos un pecado. Pero entonces aquí viene el complemento, porque si nosotros conocemos al Señor, volviendo a lo que le pasó a Job, inmediatamente nos arrepentimos. Nos duele, y nos duele en el corazón cuando hemos ofendido al Señor. Corremos inmediatamente, doblamos nuestras rodillas, lloramos: Señor, volví a pecar, volví a ofenderte, te desagradé. Lo reconocemos, lo confesamos y nos apartamos y alcanzamos misericordia de Dios.
Y entonces no permanecemos en el pecado, porque el que permanece en el pecado no conoce a Dios. Entonces mire, póngase de pie, yo ya estoy terminando acá. Yo, para graficar un poco esta situación, obviamente esta ilustración no se la puedo enseñar porque no tengo la forma de hacerlo, pero ayúdeme con su mente, con su imaginación. Usted ha visto las gráficas de barras que se utilizan muchas veces para hacer estadísticas, que se utilizan barras de colores para identificar a veces el progreso o desarrollo de algo. Yo lo grafiqué en 2 colores para más o menos identificar el conocimiento y el pecado, el conocimiento y la obediencia, el conocimiento y el amor, el conocimiento y el arrepentimiento. Y entonces lo que vi fue más o menos de la siguiente manera: si en nuestra gráfica